Díaz Lozano, buenas noches. Buenas noches. Yo decía al principio del programa que ustedes, los candidatos, sobre todo de la oposición, enfrentan tres problemas, ¿no? O tres obstáculos. A ver, la apatía de la gente, hay que entusiasmarla, ¿no? La falta de recursos, están contando las monedas para hacer campaña, y el temor que tienen al fraude. ¿Por dónde quiere comenzar? Bueno, yo creo que todo está mezclado. O sea, la apatía de la gente viene también por el tema del fraude. Cuando antes siempre hubo fraude en todas las elecciones o intentos de fraude, pero antes eran hechos anecdóticos. Cuando hablamos de fraude es robarle votos a algún partido que no tenía fiscales. Digamos, sobre 3.000 urnas, a lo mejor había 3 o 4, ¿no es cierto?, que habían sido objeto de alguna picardía, entre comillas. ¿Esto no le cambiaba el resultado electoral? Normalmente no modificaba, digamos, el resultado electoral, pero cuando eso se transforma ya en un sistema, ya ahí sí afecta la credibilidad, y la gente que sabe, cuando empieza a sospechar que con su voto no decide nada, porque después vienen los que cambian los votos, los que modifican los resultados en las planillas, en el escrutinio, los que cargan intencionalmente mal los escrutinios en las computadoras que van a dar las cifras definitivas, y ahí la gente pierde interés también en ir a votar. ¿Pero tiene la dimensión tal como para dar vuelta una elección? Sí, tiene. Porque es un conjunto de situaciones. Está la coacción y la intimidación como elementos anormales, ¿no es cierto?, en el día del comicio, que consiste en las amenazas que le hacen de quitarle los beneficios que por ahí, en virtud de la política social, y como intento de proteger. Está bien, esto es una práctica también que viene de hace muchos años, ¿no? Pero no, yo diría que se intensificó en los últimos años, porque también hubo mayor cantidad de planes sociales. Antes no había cerca de 300.000 beneficios sociales como hay en Tucumán, ¿no es cierto? Antes eran muchos menos porque había otra situación económico-social. Entonces, con la aparición de estos bolsones, ¿no es cierto?, de poblacionales a los que tienen que ser objeto de una atención especial de ayuda social, aparece también el intento de apropiarse por el mal uso de esas políticas sociales de la voluntad de la gente. Vio que el juez Bejas hizo declaraciones públicas y dijo, mire, si van a traer una denuncia de fraude, que sea una denuncia puntual, que digan qué es lo que quieren denunciar, no estas denuncias generalizadas donde no le dan a la justicia ninguna herramienta como para que siga algún caso. Tiene que haber un interés dañado, ¿no es cierto? En este caso se intenta comprar la voluntad de una persona, pero obviamente hay que denunciar. No, pero en esta otra cosa de fraude, de cambiar, que en el correo meten mano y cargan mal las planillas. No hay control ahí. Yo trataba de ser sistemático. Está el tema de la intimidación y la coacción que existe, ¿no es cierto? Está por otro lado el tema de la manipulación del voto de la gente en el mismo día del comicio, ya sea por el voto cadena. Usted sabe, el voto cadena. Sí, el voto. Bueno, incluso hubo casos en donde aparecieron. ¿Pero cuántos votos cadena? No se dan las 3.000 con que armen 3 votos cadena por urna ya es suficiente. Fíjese usted, cada voto cadena. Pero por una por mesa, me parece que es una dimensión que estamos dando una dimensión. Le digo cómo funciona. Consiguen un voto que tiene la firma del presidente. No, sí, ya sé. Sí, cuando lo consiguen sacar ya se hace la cadena. Tienen el listado de los que tienen beneficios sociales, con lo cual son personas que son posibles de intimidar o coaccionar. Sí, ya cuando salió el sobre se lo dan a la persona que va a votar. Le dan ya cerrado con el sobre cerrado. Y la persona le piden que traiga el otro sobre. El otro sobre, y así se hace el voto en cadena. Sí. Y por ahí se usa hasta dinero. O sea, le dan dinero a cambio de que traiga el voto y de esa manera arman otra cadena. Bueno, eso multiplicará solamente que una cadena en un proceso electoral pueda meter 20 votos, 3 votos por cadena son 60 votos por urna, multiplica por 3.000 y se da cuenta de la magnitud que puede llegar a tener. Sinceramente tengo dudas sobre la dimensión que puede ocupar esto, que puede existir algo de voto en cadena, que hay bolsones, que hay compra de voluntades, que pueden cargar alguna planilla mal en el correo, pero me parece que no termina de explicar un resultado electoral esto. Pero bueno, más allá de eso... No es solo eso. Después de las 6 de la tarde viene otro proceso que a veces consiste en la compra de los fiscales y mesas enteras, ¿no? Que son compradas para cambiar los escrutinios. Ha pasado, esto lo comenta la gente que actuó como fiscal en las mesas, ¿no? Yo he conversado con fiscales y me han contado con lujo de detalle. Por eso le digo, o sea que pero es una carrera de obstáculos. Está bien.
Primero, la formación de la voluntad de la gente para ir a votar libremente. Segundo, cuando se afecte eso a través de la determinación. Segundo, durante el periodo, ¿no es cierto?, donde la gente vote, y después cuando se recuentan los votos. Y después viene el tema ya de la manipulación, de la carga de datos en el sistema que va a dar en los cómputos finales, las famosas planillas, ¿no es cierto?, que van a cargar, y el tema de cuando te pueden alterar incluso los propios mecanismos, digamos, los programas de computación, a los cuales se le agrega algún algoritmo que pueda modificar el resultado a partir de determinada señal. Bien, usted ya estuvo en el Congreso de la Nación, fue diputado. Dígame y dígale a la gente, votarlo a Díaz Lozano, ¿qué beneficio trae? Quería cerrarlo al tema anterior. Porque mire que se nos acabó el tiempo. Dos minutos. El tema anterior cierra instalando un mecanismo de votación que no sea manipulable. Hasta ahora lo que mejor se ha diseñado y que hizo posible, por ejemplo, que lo eligieran a Lula en Brasil, es el voto electrónico. Sí. El voto electrónico está en la Constitución de Tucumán. Sin embargo, pusieron en marcha los mecanismos de reelección, que parece haber sido el único interés de esa reforma de la Constitución, y no el voto electrónico, que lleva 3 años ya sin que se haga ningún intento de aplicación de ese sistema. Bueno, dígame 2 o 3 temas sobre los cuales usted se concentraría estando en el Congreso de la Nación. Bueno, yo creo que hay que avanzar en las leyes que posibiliten la reindustrialización del país, porque es lo que da el empleo masivo, ¿no es cierto? Es lo que dio la Argentina, que supimos conocer, del pleno empleo, en donde los problemas de seguridad eran mínimos. O sea, yo he vivido en esa Argentina y bueno, yo era joven y podía volver a mi hogar a las 2, 3 de la mañana sin ningún tipo de peligro, ¿no es cierto? Hoy ya sabemos que esa seguridad no existe Queda claro. En casi ninguna ciudad de la Argentina. Entonces, la Argentina del pleno empleo, que tiene que ver con los modelos de industrialización, es uno de los objetivos. ¿Y el otro? El otro es el tema, obviamente, de la salud. O sea, tenemos que empezar a implementar un sistema de salud que sea eficiente y que sea preventivo. O sea, hay que apostar a un modelo en donde se preserve la salud y no se busque simplemente, una vez producida la enfermedad, asistirla para su curación. Entonces, esto también implica todo un rediseño de la política de salud a nivel nacional, donde se comience por leyes, ¿no es cierto? Hay muchos ejemplos a nivel del mundo en cómo se promueve. Se requieren muchos recursos para eso, ¿no? No vaya a creer al revés. Por ahí se requieren más recursos cuando se la deja abandonada a la población a su suerte, y después vienen las enfermedades y hay que implementar algunas de ellas muy costosas, como la diabetes, por ejemplo, y hay que implementar mucho dinero para atender su curación. Hay países del mundo donde inclusive hay incentivos en materia de impuestos, en la medida que el ciudadano vaya cumpliendo con todas las pautas que tienen que ver con los mecanismos de prevención de enfermedades. Bueno, Díaz Lozano, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta el próximo miércoles. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad Santo Tomás de Aquino, excelencia en educación. Transferline, viajes confortables y el mejor servicio a bordo. Alejandro I, el Hotel 5 Estrellas con estilo salteño. Custodia de Archivos Noroeste, líder en guarda y custodia de documentación. SOS San Bernardo, pensando en la salud de su grupo familiar. Sol San Javier, Spa Eco Resort. Viva sus fines de semana de la mejor manera. Hotel Metropol. Organice sus reuniones en nuestras instalaciones. Universidad San Pablo T. Un nuevo concepto en enseñanza superior. Gregorio, almuerzos y cenas de negocios.